Bien, hermano, buenos días. Me da alegría ver a toda la gente, a los que hace tiempo que no veo, pero especialmente, pues, me voy a permitir. Aquí una familia que conocemos desde hace mucho más años que a muchos de vosotros. Desde que era soltero casi su marido, fíjate el tiempo que hace, ¿verdad? Y los niños que ya llegaron y hoy viene con los pelos blancos. Así es que me alegro de veros, de verdad. Hace tiempo que no nos vemos, por todas las circunstancias que pasaron. Y en realidad no está porque le dieron el viernes una pastilla de radioactividad para el tiroides, cosa que me pasó a mí hace ya también casi 50 años, y a mi Lidia también hace algún tiempo, y así vamos, con pastillitas de radioactividad. Pero más que se lo explota, o si no estaríamos de otro lado. Bueno, hermano, muchísimas gracias por haberme invitado a estar en este lugar y en este día. ¿Quién ha leído las cartas de Efesios últimamente? Las manos. Bien, Juan, gracias. Tú nos puedes ir guiando un poco lo que vamos a hacer. La ciudad de los Efesios existió casi 1000 años antes de Jesucristo. Una de las más antiguas de aquella zona. Llegó a ser, en aquellos tiempos, cuando ya Pablo andaba por allí, podría ser tan grande como Frankfurt, como casi Nueva York. No era un pueblecito como San Lucas. No era aquella fecha San Lucas, sino aún no era. Era la ciudad quizás más majestuosa que había en el Asia Menor. Tenía comercios, era una encrucijada de camino, aquello era algo tremendo. Bien, a esa ciudad tan grande, donde había 9 millones, no sé si 9 millones, pero miles de personas, ahí se cuela un pobre hombre llamado Saulo de Tarso con un mensaje revolucionario. Allí, donde estaba el templo de Artemisa, que si Marco fuera capaz de buscarlo, lo podría ir, y Artemisa, la diosa más grande conocida en toda aquella zona. Y le seguía otra, a la cual Pablo tuvo que enfrentar, no a la diosa, sino a sus seguidores, la diosa Diana. Edificios, podéis, sabiendo la estructura de lo que era aquello, allá en aquella época, cuando los griegos, podéis ver realmente cómo era San Lucas, cómo era Madrid en aquella fecha. Sí, aquello era algo extraordinario. Sin embargo, este hombre se atreve, si la encuentra, la pone por ahí un edificio o algo así raro de eso. Es el templo de Artemisa. Imaginaros, eso tenía columnas, no sé cuántas, yo una vez lo leí, se me ha olvidado. Las columnas que eso tenía, las miles de personas que entraban allí, como el de la diosa Diana, que se atrevieron a decir, nadie va a desafiar. Hombre, ¿quién se atreve a negar a la diosa Diana? Es la más grande del mundo, o sea, la reina del cielo, en aquella época, no tenemos otra reina. ¿Vale? Pero realmente, que este hombre, Saulo, se atreviera a viajar a esta gran ciudad. ¿Cómo? Hay tanta gente. Yo recuerdo los jovencitos, otro hermano y yo, Ricardo, a veces planeábamos ir a Trebujena a hacer algo para el Señor, fíjate. Cuando éramos jovencitos, 17, 18, 19 años, 20, eso de ya 4 días. Trebujena cambió también. Y planeábamos cómo hacerlo. Nos sentamos en un bar, invitamos a alguien a tomar café, yo qué sé, tratar de intentar de... Bueno, y eso es lo que Trebujena, ya de Barcelona. En fin, hermanos, quiero decir esto porque realmente no nos damos cuenta del valor que tienen aquellos creyentes que se atrevieron a dar un paso
gigantesco. Pero dieron un paso gigantesco porque sus piernas eran largas. Su corazón tenía fe, tenía confianza, sabía lo que llevaba en mano. Se atrevían a cosas grandes porque sabía que llevaban a un Dios muy grande. Y llevaban un mensaje muy grande. El otro día oía decir que los americanos tenían un misil que lo iban a lanzar ahí en Irak, que profundiza 60 metros la tierra y allá abajo revienta, para reventar los laboratorios estos nucleares que tienen allí. Dicen, ¿cómo se atreve? Pablo lleva un misil que transforma corazones. Bien. Si preguntara cuál es el mensaje que cruza la Biblia de punta a punta, no voy a decir línea a línea, pero sí capítulo a capítulo. ¿Qué mensaje hay en la Biblia que corre por toda la Biblia de punta a punta? Alguien dijo que había un hilo Branham desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hay un mensaje que es el mensaje del amor de Dios. Dios hace un mundo por amor y un día destruirá este mundo por amor también. No va a ser por otra cosa. Bien, yo había escrito algo y iba a decir a Marco que me lo pusiera, pero si no lo he dicho, no lo puedo poner, ¿verdad? Pero el amor es el rocío que Dios derrama sobre cada uno de nosotros todos los días para que nosotros lo canalicemos a otros. La hoja de la planta no se absorbe el rocío, sino que lo canaliza. Mi padre decía que había plantas que cuando llovía recogía el agua en sus hojas. Entonces caía por la caña, decíamos, por el tronco hasta el suelo y regaba la planta su raícita y alrededor de eso. Dice, por muy poca que caiga, el agua que cae en la hoja, ella la recoge y la conduce a la tierra junto al tronco para poder seguir funcionando. ¿Qué cosas a veces tenemos por ahí? Bien, pues el amor de Dios es algo que se derrama cada día sobre cada uno de nosotros. Pablo es el que usa la frase que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que lo canalicemos, Bien, si hablamos del amor de Dios, a veces tenemos que pensar en algunas cosas. El amor de Dios te puede cautivar. El amor de Dios te puede cautivar. Pablo había sido cautivado por el mensaje del amor de Dios. Es por eso que Pablo, aunque expresara que era libre, pero él se sentía cautivo. Y lo expresa en el versículo 1, del 3 y del 4. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por amor a vosotros, los gentiles. Luego en el 1, sigue diciendo, del 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del Evangelio. Con la vocación que tiene hermano. Preso, me siento preso. Bien. Creo que Jeremías, si no me equivoco, sí, Jeremías, él tuvo un ministerio tan fuerte, tan duro, el pobre hombre la pasó fatal. Pero por amor a Dios, él siguió sufriendo. Por amor al mensaje, él siguió sufriendo. Él, no como en una queja, le dice, Señor Jehová, me has seducido. Tu palabra me ha seducido. ¿Sabéis entender lo que es seducir, verdad? Y me dejé seducir, en un sentido. Yo me he dejado seducir. Porque creo que me gusta ser seducido por ti. Bien, en este sentido vemos. Pablo
empieza a descubrir en el amor de Dios algo que no ha descubierto en ningún otro lugar, ni en ninguna otra cosa, ni religión siquiera en la suya, la cual él era un fiel cumplidor. Este mensaje del amor de Dios, este amor que Pablo entendió que era el amor de Dios, de alguna manera, el cautiverio lo llevó a reconocer quién era él. ¿Quién era Pablo? Yo soy el fiel judío que he cumplido hasta la última acento de la ley. No he fallado en nada. Sin embargo, encontramos que el mensaje del amor de Dios que caló a Pablo allí en aquel camino y luego los 3 días orando en Damasco, de alguna manera esto le llevó a hacer una revolución interior. Un reciclaje, ustedes en informática dicen otra cosa, un reciclaje que le hace ver quién era él. Lo ha leído Cari ahora. Entre todos los pecadores, si hay uno, yo soy el primero. Entonces él nos va a dar una serie de razones por las cuales él piensa que es el primero de todos los pecadores. Esto lo hace el amor. Esto no lo hace las bombas. Esto no lo hace los misiles. Esto no lo hace ni los terroristas ni los no terroristas. Esto no lo hace nada. Esto lo hace el amor. El amor transforma. El amor cambia. El amor hace que podamos caer de rodillas y no levantar un orgullo. Hay algo más. Pablo dice que este Dios, que este Jesús, que yo no conocía, aunque había leído de él y de alguna manera trataba de vivirlo, porque vivía el Antiguo Testamento en todas sus dimensiones, dice, me habló, me apareció a mí, no a mis soldados o a mis compañeros de viaje, no, a mí. Me convenció de una manera, me llevó tan lejos dentro, me impactó de tal manera. Dice, 1 Timoteo, dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Esto es cuándo lo entendió Pablo? ¿Cuándo entendió Pablo esto? Lo escribe en Timoteo, ya estamos hablando de años de ministerio, pero ¿cuándo entendió Pablo esto? Que Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿No fue quizá en el camino de Damasco y los 3 días después en Damasco? Donde la revelación de Dios, ese misterio de Dios que estaba por ahí perdido, le iluminó su corazón y hizo entender que entre todos él era el mayor de los pecadores. Pero que había uno, que era Jesús, que había venido al mundo para salvar a esos pecadores. No había venido a Jesús a pasearse por el Jordán. No había venido para ir de vacaciones, como se suele ir a Jerusalén, a visitar los lugares sagrados. No, él vino expresamente para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, pues entre todos, yo tengo razones para ser el primero. Primero, yo perseguía a la iglesia del Señor. En otras palabras, yo te perseguía a ti, Jesús. Porque Jesús le dijo, cuando Pablo preguntó, ¿tú quién eres? Soy Jesús, al que tú persigues. Se quedó pasmado. Pero así fue. Yo perseguí a Jesús, a la iglesia. Yo consentí en su muerte, la muerte de Esteban. Yo fui quizá el primero que lancé la primera piedra. Yo arrastraba a los cristianos para meterlos en la cárcel romana y que allí los justiciaran y le hicieran cuenta. Yo arrastraba a los creyentes. Ahora, yo me creía el mayor de todos, sin falta ni errores. El mejor de todos los judíos, yo era. Y ahora, en una oposición, ¿qué ha ocurrido con la luz del Evangelio? ¿Qué ha pasado con la luz de Jesús en el corazón de Saulo? Yo soy ahora el peor de todos. Yo soy el peor. De todos los pecadores que pueda haber en este mundo, yo soy el primero. No sé si aquí hay algún segundo.
Si hay un segundo que levante la mano. Bien, ven, mano. Yo también te acompañaré, Antonio, porque andamos en la misma quinta. ¿Sí? Él se siente el primero de todos los pecadores. Eso es lo que hace el Evangelio. Que esas personas tan estructuralmente religiosas o cristianas, vamos a llamarlo, tan estructuralmente, tan fielmente a la palabra cuadrada, estén fallando por muchas esquinas. Cuidado con esto. Yo me creía el mejor de todos. El amor de Jesús descubrió el corazón de Pablo. Nadie. Como saben, en la entrevista que le hice a Nicky Cruz, para mí aquello fue una odisea tremenda, haber leído de él cuando tenía 17, 18, 20 años. Él me dijo, yo sé lo que es el amor. Yo sé cómo Jesús me perdonó. Yo sé, mira, te lo decía con unas convicciones tan fuertes. Yo dije, madre mía, madre mía. Luego en YouTube podéis encontrar muchos testimonios de él, a cuales repetía lo mismo, ¿no? Mataron a su hermano y él fue, y él pensó matarlo, al asesino, pero luego dijo no. Y no, ni lo mató él, ni lo mató muchos compañeros de él, que todavía no eran cristianos y que estaban dispuestos a hacerlo. Sí, una convicción profunda de lo que Dios puede hacer. Es el Jesús de Nicky superior al nuestro. A veces nos olvidamos de lo que Jesús pagó. Tenemos ese Jesús histórico, no voy a decir mitológico porque no es mitológico, ese Jesús histórico que está ahí, que la Biblia nos habla de él, de que fue a la cruz, de que murió por nosotros y de que la iglesia continuó justificándolo todas las veces que hace una misa. Cada vez que hace una misa, la iglesia vecina nuestra crucifica a Jesús. Y eso no lo dicen hoy, lo decía cuando era pequeño. El acto de levantar el cáliz era hacer bajar a Jesús de los cielos para crucificarlo, para que se convirtiera el vino en sangre y el pan o la hostia en carne. Bien, el amor de Jesús fue lo que transformó totalmente lo que Pablo entendió, que el valor estaba en lo que aquel nazareno hizo en la cruz. No estaba en lo que él había tratado de vivir por 30 o 40 años, no sabemos la edad que tenía Pablo cuando se convierte. Todo lo que él había hecho, todo lo que él había vivido, eso no tenía valor ninguno. Lo entiende cuando el amor de Dios, no cuando la soberbia de su corazón, no cuando el orgullo de su raza lo llevaba, no, cuando el amor de Dios llegó y tocó su corazón. Bien. Hay un momento aquí de Pablo que dice, por esta causa, doblo mis rodillas. Bien, tenemos cara de rodillas, tenemos cara de pie. ¿Cómo se hace? Yo recuerdo que he tenido aquí algunas hermanas que han venido de fuera y unas han estado más tiempo, también los tíos por aquí, y recuerdo haberla visto ahí pues, de rodillas orando. Teníamos una señora de Puerto Rico o de Santo Domingo, también se ponía por ahí de rodillas a orar antes de empezar el culto. Y bueno, sucesivamente yo los he visto, ¿no? Pero, ¿cómo se tiene que orar? ¿De pie o de rodillas? En el templo se oraba de pie. ¿En qué momento dice la Biblia que se oró de rodillas? ¿Cuánta gente dice la Biblia que oró de rodillas? ¿Recordáis alguno? Jesús oró de rodillas. No sabemos si en todas, pero sí sabemos de algunas. Como está en Getsemaní, cayó de rodillas y oró de rodillas. Esteban, cuando iba a morir, cayó de rodillas. ¿Y quién más hay por ahí otro? Me suena que hay otro. Yo creo que tenía apuntado otro por ahí. Pero
El publicano el templo. Perdón, gracias. El publicano, porque el fariseo, tú sabes, es demasiado, era ya humillarse al suelo. Pero, porque no estaba sucio y no fue pecado. Pero el publicano se puso de rodillas allí. Entendemos que estaba de rodillas. Y allí oraba, ¿Vale? Bien. Es interesante ver esto. Los tres, cuando oraron, ¿cómo oraron? ¿Con quién estaban hablando cuando oraban? Con Dios. ¿Y dónde está Dios? Jesús habló con el Padre. ¿Y qué hizo? Padre, resucita a Lázaro. No. Alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, tú siempre me has oído. Si está hablando con el Padre, ¿a quién tiene que mirar? Amor. Que la mire su hija. Pero si yo quiero hablar con Dios, ¿con quién tengo que hablar? ¿Y a quién tengo que mirar? A Dios. El hecho de que se pongan de rodillas, y en el templo no lo hacían, sino por casos muy extremos, de mucha gravedad, Salomón se puso de rodillas. O estaba de rodillas y se levantó y habló al pueblo. Si estaba en momentos muy importantes en la vida y lo hicieron de rodillas. Cuando oramos, hermanos, tenemos que mirar al cielo. O bien, agacha tu cabeza y ora en tu corazón, hablando sinceramente a Dios, porque Dios conoce tu corazón. Pero si quieres levantar los ojos al cielo, con los ojos abiertos cerrados, mirando al cielo, no con los ojos abiertos mirando al público, al cielo. Yo no le estoy hablando al público, estoy hablando a Dios. Bien, dicho esto, me paso de ahí. Por esta causa yo doblo mi rodilla delante del Padre. ¿Por qué doblar la rodilla? ¿Por qué doblar la rodilla? Lo tenemos ahí. Él quería que el pueblo, que la iglesia fuese llena de todo el conocimiento de la gracia de Dios y entendiera este misterio que tenemos aquí, que en el tiempo pasado estaba escondido entre los profetas, ahí perdido todo ese mensaje, pero ahora Dios lo ha revelado en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo está descubierto todo el misterio que estaba escondido, y ese misterio, cuando se ha abierto, nos llega y nos cala al corazón. Aquel misterio del lugar santísimo que estaba escondido, Dios hizo que se rompiera aquella cortina que era imposible romperla si no cortaba con un cúter. Aquello se rompió para que ya hubiese misterio entre el reino de los cielos y los hombres. Aquello se rompe y la gente puede ver, los que estaban fuera en el patio podían ver el lugar santísimo y ver el arca y ver los querubines y ver todo aquello. Ya no hay misterio. Hebreos es el que dice: acerquémonos confiadamente por ese camino nuevo, vivo, que Jesús nos ha abierto hasta el lugar santísimo. Bien. Pablo, en esa cautividad que sentía, se siente cautivo de una cosa muy importante. No sé si ustedes se sienten también cautivos. ¿Qué es el amor? Eso todo el mundo lo sabe, y no hay nadie que no sepa lo que es el amor. El que no está enamorado que se enamore. Y el que esté desanimado, que se anime. Pero el amor es algo extraordinario que viene a nuestro corazón, es el amor de Dios. El amor de los hombres, de las mujeres, tú sabes, habría que ponerle muchas comillas o muchas margaritas para decir me caso o no me caso. Te quiero o no te quiero. ¿Vale? Si no sale la última, pues me caso o no te quiero. El amor de Dios va mucho más allá de todo lo que podamos imaginar y pensar. Ama a los enemigos. Bien, Juan 13:1.
Dice, como amaba a los suyos, los amó hasta el final. Yo soy deudor, y tenemos a un moroso, el apóstol Pablo, es un moroso. Porque el mundo entero, él estaba en deuda con el mundo entero, no con el mundo romano. Porque siempre llega a encontrar un barco para América, es de marcha para allá, para predicarle a aquella gente. Era un moroso. Yo soy deudor a los esclavos, a los libres, a todos. Tengo una deuda pendiente. Cada día que me acerco a una persona, le debo algo y tengo que pagarle. Es darle el amor de Dios, darle el mensaje de Dios. Luego Pablo dice en otro momento que no debáis a nadie nada. Hay una deuda económica, que no debáis a nadie nada. Pero en este caso está hablando del amor. Amados, una frase muy importante. Si Dios nos ha amado así, primera es Juan 4:11. Si alguien lo quiere, lo tiene, o mi hermano Marco lo coloca ahí. Amados, si Dios nos ha amado así, apunta esto. ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Cómo nos ha amado Dios? Cada uno sabe cómo le ha amado Dios. Los hijos todos saben cuánto le ama a su madre o su padre. Algunos se piensan que son más de gracia a ellos porque mejor la madre los mira distinto al otro, ¿no? O este es el consentido, este es el ojito derecho de la madre, esas cositas que solemos decir. Si Dios nos ha amado así, ¿de qué manera? Sintiéndose deudor al mundo, dando su vida hasta la muerte, y aún en la agonía eterna de la muerte, él dijo, Padre, perdónalo. Como si fuera una orden de Jesús al Padre, Padre, perdónalo. Esta gente no sabe lo que hace. Ahora, si Dios ha amado así, ¿cómo sigue el texto? Así. Yo pondría este sí también aquí. Así debemos amarnos unos a otros. Yo debo de amar a todos mis hermanos por igual. Por igual. No porque sea más simpático, sea más agradable, sea más guapo, más feo, más viejo, más joven o más niño. No. El amor es igual para todos. Que te caiga mejor, te caiga peor, eso no tiene nada que ver con el amor. Tú tienes que amar por encima de todo. Y si eres creyente, con más todavía. Bien, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Verdad que no? Ustedes no han visto ninguno, que sepa. Porque si lo han visto es que ya no están aquí. Después, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, primera de Juan, perdón, estamos hablando de Juan. Nadie ha visto a Dios, pero en el amor que tenéis uno con otro, el amor que tú tienes y demuestras y le das a tu hermano, el mundo, a veces los creyentes no, el mundo verá a Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Yo diría algo más. En esto creerán que sois mis discípulos. Cuando veáis el amor que se filtra de uno para el otro, que se une del uno al otro. El amor convence, el amor transforma, el amor cambia. El amor nunca crea divisiones. Iglesias que se dividen es que se aman tanto como el matrimonio que dice, por lo que la quería la maté. De tanto que esa mujer la mató. Pues los creyentes a veces nos amamos tanto que nos separamos y nos vamos a otro lado. Es triste, pero hay cosas que hay que decirlas. Él se sentía cautivo, tanto le había amado Dios, es que el amor que Dios le había dado a él
él no se lo merecía. Él no se merecía que Dios le amara de esta manera, porque él había hecho mucho daño a Dios. Había hecho mucho daño a Dios, había perseguido a la iglesia, que era Jesús. Había perseguido al Hijo de Dios. Él había arrastrado a los creyentes sin misericordia. Lo había entregado a los romanos para que le hicieran justicia, según ellos. Pablo no se podía. No voy a decir no se podía perdonar a sí mismo, porque se sentía perdonado por Dios. Pero ahí estamos, en eso. Ahora, como decía antes, Jesús, estaba pensando en Esteban, que citaba antes. Cuando Esteban está, que después de Jesús, claro, Esteban está siendo apedreado. ¿Recordáis su oración que hizo al Padre? ¿Recordáis la oración? ¿Alguien la puede decir, por favor? Si la tiene en su cabeza. No le solo a Jesús, ¿no? ¿Cómo? Señor Jesús recibe bien. Lo último que dice, ¿no? Jesús dijo, recibe el Espíritu. Ese fue lo último de Jesús. Esteban, en su oración final, no le tenga en cuenta. Que es lo mismo que decir, Padre, perdónalo. No le tenga en cuenta. ¿Hasta qué punto Esteban había entendido el mensaje de Jesús? Que hizo suya las palabras últimas de Jesús en la cruz. Bien, él se sentía cautivo del amor. Se sintió cautivo, y algunos piensan que Pablo era soltero, no tenía compromisos sociales ninguno, tendría su ahorrito posiblemente porque le ganaba dinero a esta gente. Pues se lanzó a predicar. Y la idea no es tanto así. Pablo se sentía cautivo y por eso iba tratando de liberar a la gente, hablarle uno a otro. Y no tuvo barrera, se sometió a todo, él siguió su sitio cuando le correspondía, en el caso de los juicios por los romanos, sí, pero él se debía a la gente, trató de llegar a toda la gente. Y de camino que voy para España, frase de Pablo, de camino que voy para España, cuando el barco atraque ahí en el puerto de Roma, me bajaré, esa semanita mientras ellos cargan el barco, me bajaré y me iré a vosotros. Vamos a tener un tiempo de compartir la palabra. Un tiempo. Fijaros la ocupación de Pablo. Pablo no tenía compromisos sociales. Sí, pero compromisos sociales con los creyentes, con la iglesia, con aquellos que no conocían a Jesús y querían estar con ellos. Están en un momento que Pablo hizo de turismo, como estaba en Atenas, como estaba esperando a otros dos compañeros suyos, pues se fue a una vueltecita por allí a ver cómo era Atenas, ¿no? Y encontró ese templito para el Dios no conocido. Sí. Y eso le llevó al aerópago donde tuvo que dar ese mensaje. Bien, el amor de Dios había cautivado. Pablo tiene una expresión ahí por ahí, que la encuentro por aquí, llegando a decir que la comunión del Evangelio le era una necesidad. El compartir el Evangelio, el hablar con los demás del Evangelio, esto le era como impuesta una necesidad. Sí, yo no es que tengo la obligación, es que me lo han impuesto. Como cuando Juan era policía, le imponía que tiene que hacer esto, usted tiene que estar aquí tranquila, Juan. Y dele paso a este y a aquel no. Y Juan tenía que hacerlo, no había otra historia. Bien, Pablo le era impuesta necesidad. El amor de Dios le había cautivado, que él se sentía deudor al mundo a proclamar ese mensaje.
Es verdad que Pablo fue hecho preso para los romanos. ¿Qué fruto sacó Pablo de sus 3 años de preso en Roma? ¿Qué fruto encontramos? En la cárcel, ¿cómo se puede testificar en la cárcel? ¿Qué sacó Pablo de beneficio espiritual de la prisión de Roma? Que el evangelio llegara hasta la casa del César. Estaba preso, pero como él dijo en otro momento, las cadenas no van a parar el mensaje del evangelio. Sigo predicando. Cada vez que Pablo movía aquellas cadenas atadas al romano, estaba recordando el amor de Dios por él. Jesús no le ataron con cadenas, le azotaron con látigo y le clavaron en la cruz. Él no le clavaron en la cruz. Sí le azotaron más de una vez, pero sí encontramos que Pablo, él expresa el amor de Dios de una manera tan viva, tan real, que la gente cuando le escuchan no tiene más que aceptar. Y la gente le seguía. Segundo paso, ¿por qué doblaba la rodilla a Pablo? ¿Por qué doblaba sus rodillas? Tengo que aligerarme. Por esta causa. Porque ellos, dense cuenta, Pablo les quiere decir a ellos, que lo mismo que él ha sido un mensaje para ellos, para los de Efesios, y para otros muchos, en este caso para los de Efesios, lo mismo que yo he sido un mensaje para vosotros, para que vosotros seáis hijos de Dios, creyentes, vosotros sois el mensaje de Dios para el resto del pueblo y para el país. Vosotros, porque sois, recuerden esto, carta escrita por Dios. Sois carta escrita por Dios. Sí, y la vida del creyente no es que ahora me voy a trabajar y yo dejo de ser creyente, aunque siga siendo creyente, pero muchas veces podemos, tú sabes, ser un creyente un poco perdido. Bien. El creyente es creyente siempre. El creyente es creyente siempre. Con esto quiero decir, no podemos de ninguna manera ser creyentes a media. No podemos decir, bueno, vale, es que esto, hay cosas que hay que, más vale no decirlas, más vale callarte. Si eres creyente, eres creyente. Y si no, más vale que te calles. Y no digas que eres creyente. Cuidado que cuando Pablo habla a la iglesia, cuando Pablo habla a esta gente, diciéndole que son cartas escritas, está en 2 Corintios 2 y 3, son cartas escritas por Dios en el corazón de cada uno de ellos, no una ley escrita en tabla o en piedra, está escrita en vuestros corazones. Cristo está escrito en tu corazón. Él te talló con su sangre y ahí está. Puede ponerle algo encima para que no se te vea, pero ahí está. Algo más. Es bueno pensar siempre que si somos cartas de Dios, aquí no hay ninguno con un letrerito en la camisa, ¿no? Que ponga Jesús te ama, o algo así. Texto de estos que antiguamente se usaron un montón. En el coche, ya luego simularon un poquito, pusieron un pescadito. Quitaron el texto bíblico, pusieron un pescadito. Yo le decía, estos son la cofradía de los pescadores. Pero lo mismo que los creyentes tenían puesto un barquito, un texto bíblico, cuando tenían un accidente y se te subía el genitivo, pues la gente decía, vaya creyente, ¿no? Y si te veía otro creyente, decía, vaya creyente, ¿no? Algo que me contaron, un señor que sale de su casa muy tarde, con mucha prisa,
coge el coche, sale corriendo, se salta el semáforo, lo coge el policía, le va a poner una multa y le dice el hombre al policía, rápido, rápido, que tengo mucha prisa. Dice, no, yo no tengo tanta prisa para saltarse los semáforos. Dice, es que voy para la iglesia, soy el pastor. Hermano, reírte todo lo que quieras. Eso lo hacen los pastores también, ¿eh? Eso no solamente son los creyentes los que lo hacen, también lo hacen los pastores. Sigue un poco más, pero vamos a dejarlo ahí. Sencillamente, cuidado, hermano. Cristo está en la boca y en el corazón, en los ojos y en el pensamiento. Sois carta de Dios escrita. Sois carta de Dios escrita. Tengo en mi casa una tarjeta postal que puede llevar conmigo desde el año 68, en la cual un hermano me decía, Pepe, me voy para Barcelona con mis niños y te dejo la iglesia ahí. Y la he conservado, está, cada vez que hago limpieza por allí me la veo y no, guárdala ahí. No sé, en mano de quién va a caer mañana, pero déjala ahí. Es un mensaje que él me dio en el año 68, en mayo, y la he conservado. ¿Cuánto más el mensaje del amor de Dios? Si Dios nos ha amado así, hermano, ¿cómo debe de amar tú y amar yo? ¿Cómo debe ser nuestro amor? Si Dios nos ha amado, ahí tenemos ejemplos. Jesús dice en otro momento, ejemplo os he dado. Y me paso la hoja, o si no, no vamos. Pablo de rodillas clamaba por la iglesia para que la iglesia. Bien, algo más. Pablo dice que somos vasijas de barro. ¿Eso lo dice Pablo o lo estoy imaginando por ahí? Pablo dijo que éramos vasijas de barro. Decía un día que yo recuerdo cuando yo andaba cultivando flores y compraba muchas macetas. Y me iba a Lebrija porque allí hacía. Y que no, hermano, Lebrija. Yo me iba a Lebrija a comprar las macetas. Y sabéis que tengo en mi casa todavía macetas de las que compré e hicieron con las manos aquellos lebrijanos. Había algunas que, no sé si ya esa ha fallecido, pero hacían la maceta y luego empezaban a tirarle pellizquitos. Pues iban dando vueltas y la maceta era todo pellizquitos alrededor. Eso era hecho a mano, allí. Pero luego encontré una fábrica ahí, pasando Chiclana, por ahí. Y allí nos hacían miles de... Ahora pagábamos terperas por la maceta. Ayer hay que pagarla. Ese pobre hombre le daba la rodilla, le daba la pierna, le daba la rueda, le daba el barro, y había que trabajar. Y nos daba, de aquella no tengo ninguna. Tampoco valían, que tampoco duraron. Esta, aún la tengo yo. Si entráis un día en casa, veis allí dos macetas con dos cactus cuadrados. Eso, ahí. La otra de los pellizquitos, no sé dónde andará ya, si esta ya se perdió. Bien, el tema de Pablo ahora mismo es, dobla su rodilla, ¿para qué? Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. La riqueza de Dios venga a vivir en ti, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por esto Pablo dobla su rodilla, orando por la iglesia. Esta es la ocupación. Esto es lo que Pablo quería. Esto es lo que Pablo pretendía. Que seáis llenos de todo el conocimiento de Dios. Bien, hermano. Si pusiéramos aquí del 1 al 10, ¿qué numerito te pondrías tú? Vamos a poner aquí, listado del 1 al 10. ¿En qué número te pondrías? A veces tú al médico y dices, a ver, ¿usted le duele? Dice, a ver, apunta usted aquí, ¿en qué numerito está el dolor? ¿Está en el 3, está en el 7, está en el 9? ¿Cómo está?
Si tuviéramos ahí una listita, ¿en dónde pondríamos nuestro número? ¿Dónde marcaríamos? Orar por la iglesia. Algo más. ¿Cuánto amó Pablo a Jesús? ¿Podéis imaginar cuánto amaba Pablo a Jesús? No lo amó más que Jesús o Pablo. Pero Pablo amaba a Jesús por encima de todo, tanto que no le importó estar 3 años preso en Roma, tanto que no le importó morir sacrificado por amor de Jesús. Bien, es importante que tengamos en cuenta, el amor de Cristo excede a todo entendimiento. Yo no entiendo por qué tengo que hacer eso. Yo no entiendo. Si Jesús te ama, intenta hacerlo. ¿Cuánto podríamos aprender si fuésemos capaces de bucear en el amor de Dios? Cuando hay programas documentales, la segunda, fondo del mar, tú dices, es que eso no te lo puedes hacer creer, que hagas cosas tan bonitas ahí de abajo. Y esas plantas ahí que se crían ahí, pues bueno, arriba si se seca, se vea, pero eso ahí abajo, te quedas asombrado. Ahora, si pudiéramos bucear en el amor de Dios, como buceó Pablo, ¿cómo él pudo encontrar el secreto de esos misterios que Pablo decía ahí? ¿Verdad? Un poco más. El amor de Cristo excede todo entendimiento. Ojalá pudiéramos bucear más en ese amor. Bucear para llevarlo a la práctica. Bien, no sé si viene al caso, pero me gustaría decir una anécdota que escuché cuando en los sermones se enseñaba alguna anécdota, porque ya hoy no se hace ni eso. Un hombre que tenía una perla y que la estaba pasando muy mal económicamente. Tenía más familia, pero él tenía aquella perla guardada. Y entonces llegó un tratante y le dijo, mire, yo le doy, ¿sabes? Esto es aquí oro puro y esto lo voy a pagar. Y el hombre le dijo que no. Prefería morirse de hambre antes que vender aquella perla. ¿Pero qué? ¿Tiene esa perla que no tenga otra? Y bueno, usted busca la otra. Pero esta perla no se vende. Entonces, cuando el hombre revela el tema, dice, mi hijo se dedicaba a buscar perlas en el fondo del mar. Y tardó más de salir en una ocasión y salió ahogado, muerto. Pero la mano tiene la perla. Bien. Esto no tiene precio. ¿Veis? Si buceáramos más en el amor de Dios, si buceáramos más en el misterio de la iglesia, como Cristo la conquista, como la ama, como se entrega por ella, quizá podríamos buscar esa perla. Y cada alma que se convierte es una perla para Dios. Cada alma que tú le comunicas la palabra, le está de alguna manera moldeando como se moldea los bien, ¿se llama eso? Las perlas esas tan famosas que hay. Esmeralda, no, tampoco. No sé cómo se llama esas cosas. Sí. ¿Cómo podemos ahondar en el amor de Dios? Compartiendo la palabra y viendo cómo Dios ama a ese, cómo Dios ama al otro. Y cómo Pablo descubrió que si Dios me ha salvado a mí, que soy el primero de los pecadores, ¿qué no puede hacer Dios? Bien, hermano, vamos a tener un momento de oración y pedir a Dios que realmente nos haga profundizar en ese mensaje de Dios, en ese amor de Dios que excede a todo conocimiento. No hay mente humana capaz de entender ese mensaje, porque Dios me ama a mí, porque no estamos hablando de Pablo, estamos hablando de mí, como Dios me ama a mí, como soy yo. Querido Padre, yo te doy gracias, Dios, porque
Indudablemente, el amor tuyo excede a todo conocimiento y a todo entendimiento y no hay manera. Es profundo, es alto, es ancho, es inmenso. Este universo se queda corto para hablar de tu amor, Señor. Pero te damos gracias, porque no miraste la bajeza nuestra. No viste que éramos hombres y mujeres caídos, que conscientemente habíamos pecado y nos habíamos alejado de ti conscientemente, y que te habíamos ofendido 1000 veces. A ti no te importó, Padre, pedirle a tu Padre en el último momento que los perdonara. Y tu Padre lo ha hecho. Ha seguido perdonando almas, perdonando corazones, transformando vidas. Señor, te alabamos y te adoramos a ti, porque tú eres el único que te merece toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, que Dios los bendiga.